¿cuándo te diste cuenta que querías ser actor? ¿En qué momento de tu vida fue cuando dijiste, mira, quiero ser actor? Yo nada más recuerdo un día, así, y se los juro, que estaba mi padre, él leía muchísimo. Estaba sentado en su sillón preferido, obviamente leyendo. Llego yo un día como a las 7 de la noche, iba a cumplir 14 años, tenía 13 años. Estaba próximo a cumplir 14 y llegué y le dije, papá, quiero ser actor. Así. ¿De dónde surge eso? ¿Qué es ese motor que después de tantos años continúa prendido y a veces da unos acelerones más fuertes, pero siempre está ahí como la velocidad puesta? Yo nada más lo puedo llamar vocación. Hay algo como una epifanía de pronto en donde uno no sabe de dónde surge una iluminación de decir quiero esto en la vida. Y saber, y además con esa desfachatez que me sorprende a mí muchísimo, saber que eso es lo que uno quiere hacer por el resto de su vida. O sea, en mí no hubo duda, no hubo nunca ¿y qué tal si no puedo, que no la hago, que no tengo talento? O sea, me importaba poco. Es querer hacerlo sin saber qué es. Eso es algo impactante. Es algo impactante, ¿no? Porque dice uno, ¿cómo te puede gustar algo que no sabes cómo se estructura? ¿Cómo te puede gustar algo que no sabes cómo se hace? Pues me encanta, me fascina. Y así es la vida. ¿A qué se dedicaba tu padre? Era maestro de historia, de geografía, de ciencias políticas. Un humanista. Además, fue el primero que desarrolló los clubes de geografía para estudiantes. Fue el primer maestro que yo tuve de historia sin saber que era mi maestro de historia, porque nos contaba cuentos desde niños que tenían que ver con la historia y que tenían que ver con las tradiciones y que tenían que ver con los mitos. Entonces yo me iba a la cama no con el cuento de Caperucita y Blancanieves, por eso yo creo que nunca me gustaron. Pues imagínate si yo me iba con los cuentos, ¿verdad? Hablando de la Coatlicue. Padre, le heredaste ese amor por la enseñanza, por el compartir el conocimiento, ¿no? Sí, que es parte de la vocación también. Vida, ¿no? Y es vocacional, porque tengo 3 hermanos que dan clases también. Bueno, somos 6 y en realidad los 6 en algún momento nos hemos dedicado, más que a dar clase, como decía mi padre, es a guiar, ¿no? A dar una guía a través no de impartir un conocimiento para que se diga esa es la verdad, sino para ampliar la verdad. Muy joven empezaste. Sí, y fui muy criticado, no sabes de qué forma, de qué manera, por mis compañeros. Decían, ¿cómo es posible? Imagínate, yo a los 22 años ya dando clase de actuación, me decían, pero ¿cómo es posible que tú te creas maestro? Es que yo les decía, es que yo no pretendo ser maestro. Yo no soy formador, soy un informador, porque a mí me gusta muchísimo leer y me gustaba mucho, yo estaba como muy metido, más que mis compañeros, me acuerdo, en saber quién era Diderot, y saber quién era Brecht, y saber quién era Stanislavski, y saber quién era Grotowski, y saber quién era Peter Brook. Estaba yo adelantado en eso. Yo sabía de Eugenio Barba y, ¿verdad? Así como, ¿de qué me estás hablando? ¿Verdad? Yo hablaba del efecto del Wenderschuss-Effekt, ¿no? Con Brecht. Y me decían, tú estás loco, estás pirado, ¿no? Pero mi interés era muy hacia conocer de técnica y de metodología y de sistemas. Y entonces desde muy chavo me interesé mucho en esto. Entonces eso era como mi material básico. Y indudablemente yo cuando llegué con Héctor Mendoza fue cuando yo realmente reconocí lo que para mí funcionaría como una estructura de metodología en donde yo creí total y absolutamente en ella, alimentado por todas las otras fuentes. La fuente de la danza, que mucha gente no sabe, pero yo danza cerca de 10 años y inclusive bailé profesionalmente en una época. Entonces, el haber tenido también una disciplina y una estructura como bailarín me ayudó muchísimo a entender
del funcionamiento del cuerpo y de la energía y de la disciplina y de la intención. También tomé clase de canto durante muchos años. Entonces, todo esto yo lo veía como parte de herramientas para funcionar mejor como actor. Estudié contemporáneo y estudié danza clásica y sé bailar tap, ¿verdad? O sea, entonces es muy gracioso eso, porque a lo mejor nunca lo uso. Sin embargo, sí hay un sentido del ritmo que te cambia y hay un sentido del movimiento para crear personajes también de manera distinta. Oye, yo te pregunto entonces, Héctor Mendoza se vuelve, cuando llegas con Héctor Mendoza, aprendes mucho y encuentras mucho de lo que querías encontrar en el teatro. Entonces el teatro es tu gran escuela de actuación. Absolutamente, y creo que para todos debería de ser la gran escuela. Luego, mi mentor y quien me adoptó y que actualmente todavía yo lo consulto y estoy muy cerca de él, es Manuel Montoro, uno de los hombres de teatro más importantes en México también. Que triste que no esté trabajando ahorita. Yo hablaba con él hace poco y me decía, es que no me llaman. O sea, ¿cómo es posible? Sí, entonces yo ya le dije, exactamente, ya tenemos para el otro año, este año estamos ya, pero para el próximo año ya tenemos estructurado ahí un plan de una obra que yo estoy seguro va a ser sensacional. Y hablaba de él porque él fue, aunque parezca extraño, y no nada más mío, sino de muchos actores, y lo dice Patricia Reyes Espíndola, y lo dice Salvador Sánchez, y lo dice María Rojo, y lo dice Ana Ofelia Murguía, nuestro maestro de cine. O sea, mucha gente se queda así, ¿cómo que el maestro de cine siendo un hombre de teatro? Porque su visión es muy parecida a lo que ocurre en el cine. Y si uno ha pasado por Montoro, en esta metodología tan exacta, precisa, en donde uno sabe en qué momento, en qué palabra tiene uno que voltear, en donde uno sabe en qué momento tiene que estar proyectado, dice, aquí es un close-up. ¿Cómo se va a poder hacer un close-up en el teatro? Y yo se los juro que yo lo he visto en el Teatro Montoro. ¿Qué hace él y el actor que de repente hace un acercamiento? Y es como si estuvieras viendo una pantalla. Y tú dices, pero ¿cómo estoy alucinando? Y es como si vieras la cara del actor enorme y ya hiciste un close-up. Y de repente dices, ¿verdad? Es un zoom back, ¿verdad? Y entonces ya ves que el actor se pierde allá. Es impresionante. Y eso es disciplina. Y entonces uno sabía perfectamente a dónde, a qué punto llegar, y eso sin perder la espontaneidad, que eso es muy importante. Uno sabía también la estructura del pensamiento. Creo que con él es con el que yo entendí más a fondo lo que era el tren de pensamiento y lo que era pensar en un escenario, y él lo dice constantemente, el trabajo del actor es pensar, pero no estar pensando, ¿verdad?, en que si mi texto está bien dicho o mal dicho, si hay mucho público poco, pensar sobre lo que el carácter en ese momento está diciendo, queriendo del otro, haciendo que ese mundo, y que eso es lo que a mí me fascina de la ficción, es creerte que eres otro. Y el desdoblarte, en el desdoblarte hay un gran placer, porque al ser otro, eres más tú. Es una de las tantas paradojas. Y entonces uno se empieza a alimentar de las historias, de los personajes, de los géneros, de la estilística, del conocer, porque yo no creo, lo digo sinceramente, en el actor que dice que él nació actor y que por lo tanto es actor nato. Yo les digo siempre a los estudiantes, quien dice soy un actor nato sin estudiar es un nato ignorante. De verdad, porque es increíble, es tan grave, y así lo pongo, como si yo fuera pasando en frente del Hospital 20 de Noviembre, por decir uno, y me agarrara el doctor, no vino el cirujano, ¿verdad? Véngase a operar, ¿verdad? Me gusta mucho, ¿verdad? La medicina, bueno, póngame los guantes, ¿verdad? Pues voy a matar a un cristiano, así de grave es, porque no sé ni qué tengo que cortar ni nada, ¿verdad? Y es uno solo, en más de la edad podemos ser 200. Y entonces, ¿por qué
se cuida tanto en otras profesiones que yo, sin tener un título, aunque me guste, ¿verdad?, levantar palitos y poner, ¿verdad?, estructuras, ya sé sobre lo que es la arquitectura, mentira, ¿verdad? Necesito tener un conocimiento preciso y claro y saber de física y saber de matemáticas para poder levantar un puente o un edificio, si no se me va a caer al primer temblor, al primer movimiento. Y tan grave así es el personaje, si yo no lo estructuro se cae. Y se fracturan los cimientos y va para abajo la obra. Entonces, por eso se tiene que tomar con esa responsabilidad y con esa entrega. Este comentario que hacen muchos papás cuando un actor, y a mí me toca escucharlo muchísimo a los alumnos, que papá o mamá, pues, ¿qué vas a estudiar? Quiero ser actor. No, ¿qué vas a estudiar? ¿No? O sea, ese es tu hobby. Ese es tu hobby, pero sí. Y no saben el trabajo que es. No se imaginan, porque siempre dicen, bueno, ¿qué te enseñan en una clase? ¿Por qué llegas a estas horas, verdad? Las horas, las clases siempre se prolongan muchísimo más. ¿Cómo que 6 horas de clase de actuación? Y no lo creen. Pues, ¿qué van a hacer o qué? O hay breaks cada media hora, ¿verdad? ¿O qué hacen? Entonces no entienden que la estructura de enseñanza para la actuación tiene que ver con la formación como ser humano antes que la formación como actor, porque van muy a la par. Uno no se puede formar como actor, creo yo, si no se forma uno como ser humano. ¿Y cómo se forma uno como ser humano? Pues a través del conocimiento. ¿Yo cómo voy a saber por qué Desdémona, o por qué Egisto tiene ese problema, o por qué Romeo, o por qué Macbeth, o por qué el rey Lear sufren de esa manera, o quieren, si primero no sé qué me disgusta a mí o qué me molesta a mí? ¿Yo cómo voy a poder armar un personaje con una complejidad si primero no entiendo por qué yo me enamoro o no me puedo enamorar, o por qué sufro, o por qué me hace llorar un amanecer, o por qué soy indiferente en la vida, o por qué estoy tan enojado con las cosas, o por qué me siento tan agredido, o por qué soy tan violento, o por qué soy tan tímido, o por qué soy tan introvertido? Si primero yo no estructuro eso en mí y no entiendo y comprendo de mí, ¿cómo voy a pretender comprender del otro? Entonces primero tengo que saber de mí para poder saber del otro. Y por eso la estructura en lo actoral es tan violenta, la naturaleza primitiva, pero es también tan catártica en la naturaleza más espiritual, porque si nos lleva a la comprensión de que a través de lo actoral uno está entendiéndose con una profundidad tal que yo estoy absolutamente seguro que un buen actor es un buen ser humano. Sí. Oye, yo te pregunté, ¿cuándo fue que te dijiste a ti mismo, quiero ser actor? Ahora te pregunto, ¿cuándo fue que te dijiste a ti mismo, quiero un teatro? Quiero tener mi propio teatro. ¿Cómo? 8 años. ¿Cómo fue? Pues, ¿quién sabe? Yo lo único, o sea, la estructura esta de haber dado clase, ¿verdad? Hace 20 y tantos años empezar a dar clase, me fue llevando a una necesidad cada vez más clara de qué quería yo como espacio. Y no hablo todavía como espacio de foro teatral, sino como espacio primero con salones, un pequeñito salón allá por el Toreo Cuatro Caminos, y luego un salón un poquito más grande ahí en Mazarik, y luego rentado siempre un salón un poco más grande aquí en la calle de Ámsterdam, donde ya eran 2 salones. Y luego de ahí yo dije de pronto, ¿por qué no tener un espacio donde los alumnos, pues esa fue la primera intención, puedan tener sus prácticas escénicas?
Era terrible buscar un espacio teatral y no encontrar nunca. O carísimos. De pronto también decía uno, y con lo de 3 funciones de los alumnos, ¿verdad? Es casi la producción completa, ¿no? Y de esa forma yo empecé a buscar un espacio aquí mismo en la colonia, y un día supe que se estaba rentando este espacio y que estaban a punto de rentarlo para una agencia de publicidad, y que estábamos, ahora sí que en la terna, era la agencia de publicidad, estaba una agencia de viajes y estaba yo como tercera opción para el teatro. Afortunadamente, el dueño de este espacio era un agente que se dedica al teatro, René Pereira, y que ama el teatro, y entonces, aunque sabía que corría más riesgo con un actor que con cualquiera de los otros, y riesgo en todo sentido, y sobre todo el económico, porque pues fluctúa la parte de la economía, entonces confió en mí, y de ahí empezó a surgir también la idea, como surge siempre, de que se tenía que meter a todo. O sea, se rompieron paredes para hacer el espacio más amplio, no tenía parrilla, no había cabina de luces, ni de iluminación, de luces ni de sonido, no había camerinos, los baños no estaban realmente funcionales, esto era un cuarto cerrado, allá arriba era una covacha tremenda, ¿verdad? Eran cuartos, lo de aquí arriba, hasta la azotea eran unos cuartos de servicio, y dice uno, bueno, si yo voy a invertir en esto, porque fue una inversión también de remodelación, yo no puedo pensar que esto se va a acabar en un par de años o 3 años. Si yo le tengo que apostar a que esto en un futuro tiene que ser pues un espacio protegido a la cultura. Y resulta que a través de los años, a través de préstamos, a través de venta de terrenos, no de multinivel, ¿verdad? A través de ahorros, a través de cosas que pues uno va teniendo, y a través de gente muy generosa que de pronto, familia, ¿verdad? Que dice, pobrecito, ¿verdad? Pues yo te coopero con tanto, toma mi reloj, ¿verdad? Que me lo dieron cuando me casé. No, ¿cómo te vas a desprender esto, hermano? Por favor, yo quiero que... Bueno, está bien, ni modo. Y con un apoyo y lo tengo que decir abiertamente, también de Conaculta y de Altos Hornos de México, que nos apoyaron para que el proyecto continuara, y de esa forma pues a 8 años es un teatro independiente totalmente, es un teatro autosuficiente, que esto es fundamental también, y es un teatro que pienso que tiene características muy particulares, muy interesantes. Les comenté de la obra de Macbeth, que es otra idea del círculo teatral también, la de tener un repertorio. Creo que la única compañía que tiene repertorio es la Compañía Nacional, y hay muchísimas obras que se pierden y que nada más al estar una temporada corta muchísima gente no la ve. Entonces a nosotros se nos ocurrió que las obras más exitosas, o de las más exitosas que hemos tenido aquí en el círculo, las pusiéramos en un repertorio y las pudiera volver a ver la gente, o la gente que no tuvo la posibilidad de verlas hace 2 años o 3 años pudiera verlas ahora. Te queremos agradecer muchísimo el que nos hayas recibido en esta tu casa, y pues muchas gracias, Alberto. Esta es mi casa, que es su casa, y de verdad lo digo porque no hay placer más grande que brindar el hogar de uno, y el círculo teatral es como mi hogar, y a mí me encanta que la gente venga y que la gente vea, no sé, una pequeña exposición como esta de aquí en este lugar, que venga a tomar un café, a platicar de teatro, a platicar de creatividad, y que vengan a ver una obra de teatro, vengan a ver qué clases se dan aquí. Es una zona hermosísima, privilegiada aquí en la Condesa, y me imagino que dar un viaje por este espacio y de pronto entrar aquí al círculo teatral les puede propiciar otro viaje interno también. Por supuesto. Los esperamos por aquí. Yo, Alberto Estrella, los invito al Círculo Teatral, Avenida Veracruz 107, aquí en la Colonia Condesa. Gracias.